Despenalizar el aborto, ¿sí o no? ¿Bajo qué condiciones y por qué? Ok, despenalizar el aborto. Porque ahí ojo con que, o sea, no quiero ponerte el palito ni hacer preguntas trampa, pero mi postura va por el lado de despenalizar el aborto. Ya. No en el sentido de que sea un derecho, que creo que es algo diferente. Me gusta, está interesante. Yo me iría más a las condiciones antes de decir sí o no. Ya, ok. Porque, a ver, dando ya bien mi tema. Tal vez por un tema al principio religioso, obviamente creo que muchos empiezan por el tema de no. Entonces, realmente yo he empezado por eso. Ahora bien, he escuchado muchos argumentos pro vida que realmente es como que me han parecido demasiado exagerados y muy como que cegados a una realidad que no es la suya, que muchas veces terminan siendo de personas de privilegio a personas que no tienen las mismas posibilidades. Entonces, por ese lado, ya, veámoslo. Después de eso, pero ¿cómo? O sea, por ejemplo, no me acuerdo si fue en Argentina o México, estaban en una de las propuestas de la legalización del aborto, en una de sus cláusulas era de que como es un derecho, entonces al doctor que me prohíba o que no acepte seguir con el procedimiento, tengo vía legal para tomar acciones contra él. Ajá. Entonces, no, ahí sí vayan a cagar. Claro. Sí, sí. Por eso me importan mucho las condiciones también. Es un tema o sea, si sé que no quieres tocar el tema de es un derecho, no, pero si se va a hacer, entonces en algún momento se tiene que estar viendo quién lo va a pagar. Entonces ahí volvemos. Entonces las personas de menor privilegio, que supuestamente deberían ser las más afectadas y por ende las más beneficiadas a la legalización, no van a ser necesariamente las más, o sea, las que puedan acceder más a ese beneficio, a no ser que esté subvencionado. En ese caso, ¿quién lo va a subvencionar? ¿El Estado? Es decir, las personas que tampoco están de acuerdo a través de impuestos, o van a venir agencias externas, digamos, y nos vamos a tener que estar como que abriendo nuevas condiciones médicas con tal de que se pueda acceder a esos legados. Entonces, realmente me importa más el cómo, antes que decir sí o no. Ok, interesante. Yo había pensado abordarlo primero desde el sí o no. Y obviamente no es tan fácil como blanco, negro, arriba, abajo, sí, no. Obviamente hay matices de por medio. Y creo que todo lo que acabas de mencionar es un muy buen preliminar de todas las ramas por las cuales podríamos abordar el tema. Pero no es que no quiera mencionarlo como un derecho. Simplemente que, y justamente a eso me iba con el tema de que yo no considero que sea un derecho. Y por eso me voy más por el lado de la despenalización y no el volverlo un derecho. Y es que, por ejemplo, legalmente se te permite comprar alcohol desde que eres mayor de edad. O sea, puedes hacerlo. Si lo haces o no, depende de vos. Si quieres y si puedes, pues genial. Lo haces. Compras alcohol, compras tabaco. Es legal, pero no es un derecho. No puedes agarrar y decir, yo entro a esta discoteca y me tienen que vender alcohol. O entro a este supermercado y me tienen que vender tabaco, ¿no ve? A eso me voy con el tema de que, según yo, no debería ser un derecho. Justamente porque no puedes obligar a un médico a que sí o sí tiene que, ¿no ves?, a facilitarte el aborto. Pero que eso implicaría que todos los médicos tendrían, valga decir, no todos los médicos obviamente, ¿no? Pero todos los que sí estén relacionados al tema, todos los ginecólogos y demás, tengan que dentro de sus estudios formarse y capacitarse como para poder llevar a cabo un aborto en buena praxis. Y no puedes obligar a la gente a eso. No, según yo no. O sea, porque una cosa es tener ciertos conocimientos que sí van relacionados con anatomía y con cómo hacer ciertas cosas sin dañar o lastimar al paciente bajo ciertas circunstancias en un escenario bien específico, donde el doctor tendrá que tomar la decisión si sí decide o no decide hacerlo, como una especialidad. Eso es lo que quería decir. Una cosa es hablar de esto a un nivel de especialidad y otra cosa es decir, no, esto es general knowledge, todos los ginecólogos tienen que saber cómo hacerlo. Cosa que yo considero que no debería ser el caso. De la misma forma que no puedes obligar a un supermercado a que tiene que vender tabaco. Si, por ejemplo, no sé, los adventistas o los católicos o cualquier religión decide tener su propio supermercado, su propia tiendita de barrio, no puedes obligarles a que vendan alcohol. Si ellos deciden no hacerlo, pues no lo hacen. Y es su problema. No están participando de cierto mercado. A eso me voy con que no debería ser un derecho. O sea, los que quieren participan, pero no puedes obligar oferta y demanda a que todos tienen que hacerlo. No. Por eso yo me voy más por lo de despenalizar. Perdón, decías. No, quería acotar en realidad, es que el tema de la especialización, justamente
hablando con un contacto que tengo en medicina y que le preguntaba esto porque estaba muy interesado, me decía, depende mucho de la gestación y en qué etapa está. Porque realmente, si está en un nivel muy inicial, simplemente es una inyección que vas, pones y retiras. Una pastilla, chao. Bueno, no, en realidad me dijo, o sea, ya cuando ya está de verdad más avanzado. También. O sea, obviamente, está la pastilla del día siguiente, que es una hormona, va a eliminar, va a hacer daño a la mujer. Por eso siempre es preferible utilizar condón o alguna otra opción anticonceptiva. Después de eso, ya confirmado el aborto, pero si sigue en una etapa muy temprana, puede ser simplemente una inyección y después retirarlo. Pero se va poniendo más escabroso a medida que va avanzando el tiempo. Y si es... Bueno, ninguno de los dos ha estudiado algo en medicina, pero sí es verdad el dato que desde las 8 semanas ya empieza a generar un sistema nervioso, es decir, puede sentir dolor. Y ya se empieza a avanzar al tema más quirúrgico, en el que ya tienen que empezar a extraer, empezar a sacar. Sí termina siendo un poco más como que, no sé, como que me impacta más la situación, digamos, porque ya estás hablando como que desmembrar, que tienes que estar sacando algunas cosas, entonces es complicado. Por eso también es un cómo, digamos. Si fuera despenalizado, ¿desde hasta qué tiempo? Eso es importante. De hecho, cuando yo me refiero a despenalizar el aborto, yo digo que sí. De hecho, yo estoy a favor de que sí se despenalice, que sí se legalice, no como derecho, pero sí como que el que quiere puede hacerlo, pero con una limitante. Mi límite es que si lo que está ahí adentro puede sobrevivir fuera, digamos en una incubadora, como los bebés prematuros, pues ahí yo sí lo considero un ser vivo y obviamente no vas a andar arrancándole nada, ¿no? O sea, no. Pero si lo que sea que está ahí adentro, afuera, no sobrevive, ni siquiera en una incubadora, por más que ya tenga un sistema nervioso desarrollado, etcétera, para mí todavía es viable, factible abortar. Valga decir que yo considero que 7, 8, 9 meses, no. Pero antes, hasta el 6º mes, yo sí considero que no debería haber mayor complicación en abortar. Porque un embrión de 4 meses aún no es un bebé. Todavía no está listo. Le falta desarrollo. Ya tiene un muy buen avance de desarrollo, pero todavía no puede vivir por cuenta propia. Todavía no tiene ese autosustento. Entonces yo considero que hasta esa etapa todavía sí debería ser legal, factible un aborto. Ahora, obviamente, despenalizar el aborto no quiere decir, listo, traigan el gancho de ropa, ¿no? No. Y claro, o sea, también cuando hablamos de despenalizar, justamente importa el cómo, bajo qué método, con qué técnica, en qué ambiente, con qué condiciones, ¿no ves? No es a lo YOLO, como acá ocurre y pasa en las noticias en el Alto, por ejemplo, que se lleva este tipo de prácticas en consultorios de dentistas, que obviamente entiendo que es lo que hay, digamos, y es que porque no es legal, entonces uno busca donde puede, etcétera, pero es que no es un ambiente adecuado para eso y el doctor tampoco está capacitado en eso. Entonces, si uno va a despenalizar, el cómo también importa mucho. Tengo entendido de que los médicos, para no estar hablando de que el embrión, que esto, todas las facetas que pasa el bebé, le dicen el paquete simplemente, sí, o el objeto. Eso como dato random. Ahora, tengo una amiga médico que le llama esa cosa. Sí. Literal. Se refiere a eso como la cosa. No, pero tengo entendido, o sea, ya como término técnico. Sí. Tal cual. O sea, porque para no estar dando todo es como que, no, el paquete. Más allá de que no quiero, no quiero. Después, perdón si estoy perdiendo el hilo. Creo que es interesante tu postura, pero de ahí, como contraparte, que no necesariamente creo, pero sí he escuchado, es entonces, ¿cómo estás definiendo la vida, digamos? Porque si en un punto tú ya no puedes ser autosustentable o mantenerte por ti solo en una edad temprana, ¿qué pasaría ya cuando estés en una edad más avanzada y tampoco puedas ser sustentable, digamos? ¿Seguiría siendo considerado una persona viva o seguiría siendo considerado una persona capaz, no capaz? Entonces, eso como para dejarlo entre ramas, digamos, para no dar solo una posición. Tal vez sería interesante tocar eso en otra oportunidad. No sé cuál sea tu postura, pero adelantando, por ejemplo, yo sí estoy a favor de que se legalice la eutanasia y el suicidio asistido. O sea, pienso que uno tiene que vivir en condiciones dignas, en condición de calidad. Y si uno encuentra que no puede tener esas condiciones, llegado cierto momento, creo que es más
humano, amable, que uno tenga la decisión sobre cómo quiere morir. No estoy diciendo, entonces legalicemos que la gente tome raticida, no vea, a sus 20 en el club de los 27, no. O sea, pero sí considero que a partir de cierto punto, si uno tiene ciertas complicaciones, una situación crítica que va a hacerle pasar mucho dolor o va a de repente a tener que gastar mucho dinero en tratamientos, medicamentos y demás, yo sí considero que es más humano, más amable facilitar que esa persona pueda de forma segura decir adiós. Pero eso es un tema aparte. Y si no nos vamos tal vez a los extremos en edad, ¿qué pasa si alguien ha nacido con discapacidades? Hablamos ya de una persona discapacitada que necesita un respirador, que necesita asistencia 24/7. ¿Seguiríamos bajo esos parámetros? ¿Se lo consideraría una persona o no? Again, ya está vivo, ya nació. Pero no se puede mantener por sí solo. Necesita asistencia 24/7. Depende del caso, o sea, si la persona tiene conciencia de sí misma y puede decidir, no me gusta este estilo de vida y... De un discapacitado, ¿en serio se puede decidir eso? Reitero, por eso depende de la persona. Ponte que la persona tiene dificultades respiratorias severas, pero no está en cierta condición intelectual que le impida o dificulte tomar la decisión, pues yo considero que sí, esa persona debería poder tomar la decisión independientemente de su edad. Ahora, si la persona no tiene las condiciones cognitivas como para tomar esa decisión, y tiene dificultades respiratorias, tiene otros tipos de dificultades y demás, físicas, honestamente lo considero muy complicado como para llegar a una conclusión ahora mismo. Pero sí sé que ese tipo de cosas, y tal vez esto suene agresivo para algunas personas de la audiencia, sí sé que ese tipo de cosas son previsibles. Uno, con los diagnósticos, por ejemplo, a un bebé cuando está todavía en vientre y demás, sabes si va a nacer con algún tipo de dificultad y demás. No, o sea, no en todos los casos, pero sí hay muchas cosas que son diagnosticables. Ahí yo ya miré, digamos, más a la experiencia que he tenido, digamos, hice uno, bueno, para la audiencia, hice uno de esos summer camps y realmente no quería ir a algo religioso porque nací en un colegio religioso, ya me sabía de memoria los camps cristianos, no me importaba que fuera en Estados Unidos o donde sea, y quería experimentar algo nuevo y realmente quise irme a uno para personas discapacitadas, handicap summer camp. Y las personas con el mejor seguro, personas realmente que tenían con padres un estatus increíblemente alto, es muy difícil de prever, realmente tú decides ahí si lo quieres tener o no y realmente no sabes cómo se va a ir desarrollando, entonces es muy muy complicado y he conocido personas con un retraso mental muy agresivo y entonces ya con las capacidades físicas pues a otro nivel, entonces por ende tampoco tienen tan desarrollados pulmones y les cuesta respirar, hay personas que tenían seizures o ¿cómo sería en inglés? Convulsiones sin mentir cada 2-3 minutos y era estar contándolo y estar dándolo, entonces personas que realmente necesitaban diferentes tipos de respiradores en el día, personas que no recuerdo bien el problema que tenían en huesos, pero la asistencia era increíblemente alta, te estoy hablando de 3 personas y enfermeras para una persona, para alguien que iba a morir a los máximo 20 años, y eso estoy siendo muy generoso, entonces realmente, o sea, no le estoy dando en pos de que quiero estar debatiendo, entonces no estás considerando a esas personas seres humanos, obviamente no, pero creo que cuando pones eso estás entrando en un gray area en el que, ok, para mí eso realmente todavía no es un bebé porque todavía no está en capacidades cognitivas, en conciencia, en físicas como para mantenerse, entonces realmente creo que todavía se podría ir practicando o debería ser facultad de la madre poder decidir por ambos. Ahí difiero. ¿Entonces? No debería ser solamente facultad de la madre. También del padre. Pienso que tiene que venir de los dos. Ya. Vamos a entrar en eso en un momento porque seguimos porque tiene que ver con y vamos a terminar, exacto. Custodia y demás. Vamos a decir de los padres o del guardián legal. Sí. Ya. Pero creo realmente que si vamos por ese asunto, a pesar de que tal vez es algo como que estás tratando de encontrar un equilibrio perfecto, entras en un gray area más complicado porque entonces ya estás definiendo a una población o a un sector como que entonces son personas. Claro.
En ese caso, bueno, para cerrar el paréntesis, reitero, creo que es bien complicado. O sea, no estoy diciendo, y eso sí, en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, sí hay evidencia de que sí se practicaba, como que esta persona tiene ese tipo de condiciones, discapacidad, no puede decir sobre sí misma, chau. Y legalmente de esa forma, si tú revisas históricamente qué ha pasado durante la Segunda Guerra Mundial, hay muchas personas de este grupo que sí han sido... o los griegos que tiraban a sus niños. A la mal, no sé si es eutanasiadas o los griegos, claro. Se ha practicado, sí. es más complicado. Les han aplicado la eutanasia a la fuerza. Eso personalmente no me parece bien, o sea, porque ya es alguien que está... ¿Abortos? ¿O estamos hablando de eutanasia? No, estoy hablando de eutanasiar. Aplicar la eutanasia a una persona que ya está fuera del vientre. Una persona que ya está viva, con estas dificultades y demás. Reitero, creo que es bien complicado. No estoy a favor de la postura de... entonces sí deberían apaciguarse sus sufrimientos a la mala, matándolos. No estoy de acuerdo con esa postura, pero... si existiese la posibilidad o no, creo que es un tema aparte y creo que no sé si eso le corresponde a los padres. Ese es un tema bien complicado. Honestamente, es un tema bien complicado. Pero tienes toda la razón y es justo que saques esto como argumento, porque obviamente si yo estoy mencionando que una persona que no puede respirar, manejarse por sí misma, sustentarse y demás, y todavía no tiene capacidad cognitiva, ergo dentro del vientre, debería ser abortable. Yo sí considero que sí en ese caso, pero ¿qué pasa alguien que tiene las mismas condiciones pero está fuera del vientre? Ahí es un tema que a mí personalmente me resulta más complicado de llegar a una conclusión. Pero como persona no vegana que soy, si todavía está dentro del vientre, por más que tenga sistema nervioso, etcétera, ahí personalmente no tengo lío con que si se aplique o si se practique un aborto. De la misma forma que somos conscientes de que las ovejas, las vacas y demás animales tienen sistemas nerviosos, lloran, experimentan dolor, pero aún así nos los comemos, digamos. Entonces, siento que eso ya está tan naturalizado en la humanidad como sociedad, que si tienes igual a una criatura humana que todavía no puede manejarse por cuenta propia, no está desarrollado, pero tiene sistema nervioso, sí, pero... igual lo hacemos con los animales, entonces, según yo, en esas circunstancias no habría problema. Pero que ya no esté fuera dentro del vientre, sino que esté fuera, creo que ya es una situación ramificada, más complicada, que sería interesante abordar en otro episodio. Honestamente, ahora no me encuentro en condiciones como para responder a eso. Sí, por ejemplo, me gustó mucho ese argumento de ya tienes un sistema nervioso, pero también los animales que nos comemos. Me gustó mucho ese argumento, honestamente. Me hace pensar más. A ver, de ahí, creo que nos fuimos por unas ramas, pero me gustó mucho el diálogo que tuvimos ahí. ¿Qué otro subpunto deberíamos estar tocando en ese sentido? Las condiciones. Y eso he estado leyendo esta semana, no me acuerdo si fue esta o la anterior semana. En Instagram me apareció un post respecto a una chica, una señora en Estados Unidos, que le dijo a su marido, a su pareja, que si llegado el momento tenía que escoger entre ella y el bebé, por favor, que la elija ella. Si, por ejemplo, una tuviese complicaciones en el parto y demás, y esas situaciones críticas en las que tienes que elegir entre una y otra, pues ella le pedía que por favor la elija a ella. Entonces, creo que es bien importante entender el contexto en el cual se llevaría a cabo un aborto, porque no es lo mismo abortar porque, me he descuidado y YOLO, que versus abortar porque, chale, o sea, es o me muero yo o nace esta criatura. Ahí podemos confirmar algo. Sí. Porque yo también conocía ese. A ver, creo que, al menos desde el ambiente que yo he estado, creo que de las dos razones pro aborto más conocidas es de, uno, ¿qué pasa si tienes que escoger entre la mamá y el niño? Obviamente no así, pero lo estoy resumiendo. Y segunda, ¿qué pasa si ha sido producto de una violación? Sí. Entonces, yendo por partes, en el sentido de que, ¿qué pasa si es la mamá y el niño? Realmente no recuerdo el número ahora, y ojalá tal vez lo podamos confirmar después, pero la cifra de que en un momento que se tiene que escoger entre la mamá y el niño es mínima, porque si no en un momento la mamá realmente llega a estar en peligro, aplicarle una cirugía extra a eso es ponerla más en riesgo. Sí. Entonces,
realmente es como que vamos a tomar una decisión por una cifra que es tan poco significativa. Eso me puse a pensar, pero lastimosamente no, me estás agarrando en curva, o tal vez debería haberme preparado más en eso, pero sería bueno estar viendo, digamos, porque si realmente no es una cifra tan significativa, entonces realmente el argumento para mí pierde mucho valor ahí. Sí, no, honestamente, o sea, de hecho en la investigación que yo hice, me consta que el número es bajo. El número es tan bajo que no lo he anotado, porque no llegaba ni siquiera al 5%. O sea, del 100% de abortos, ¿cuántos son? Porque realmente la madre está a punto de morir, no llega ni al 5%. Eso sí me acuerdo y eso sí lo tengo notado y por eso ni siquiera he notado la cifra exacta. Habrá sido un 4.3, 4.4, no me acuerdo, pero sé que está por debajo de 5, entonces ya no es realmente tan significativo. Sin embargo, en ese caso, en ese escenario, yo sí considero que sí debería despenalizarse el aborto. Reitero, despenalizarse no es un derecho como tal. Pero está, por ejemplo, en Bolivia sí, está. Claro, pero, y justamente a eso me voy. Si uno habla de despenalizar y demás, como con todo, tiene que ir por partes. No puedes despenalizar todos los casos al mismo tiempo, de golpe. Porque primero, para la sociedad va a generar un shock. Vas a tener gente en contra, protestando, vas a tener conflictos dentro del colegio médico, los mismos hospitales no van a saber qué hacer con su personal. Ahora yo como hospital obligo a mis doctores a que lo hagan, no lo hagan, los despido, los capacito. Generas demasiada complicación en el sistema si haces un cambio de tal magnitud de golpe. Entonces yo considero que si hubiese de despenalizarse, tendría que ir por partes, como el cannabis, por ejemplo. Primero se despenalizó el uso industrial, luego permites que la gente, que las empresas hagan ropa, cuerdas, bolsas, combustibles, aceites, luego permites el uso medicinal y al final se despenaliza o no el uso recreativo. Lo mismo, tendrías que decir primero, ok, se despenaliza el aborto dentro de los primeros 3 meses bajo este escenario. O no sé, por ejemplo, podríamos partir por que es el argumento más común. Se despenaliza el aborto si es que pone en riesgo la vida y el bienestar de la mujer. Y ojo que dije mujer, porque hombres gestantes no existen. Gracias. Pero bueno, en consecuencia lógica, si dices, ok, entonces voy a despenalizar el aborto porque eso me ayuda a preservar la vida y el bienestar de la mujer, entonces, como segundo paso, podrías, por ejemplo, despenalizar el aborto en caso de violación. Y además podrías despenalizar el aborto para menores de edad. Eso no me gusta. Porque siguiendo este orden de que no vamos a despenalizar todo para todos al mismo tiempo de golpe, sino que vamos por partes, tiene todo el sentido del mundo que digas, ok, una menor de edad, peor aún que ha sido violada, que ha sufrido una experiencia traumática, no solo psicológica, sino también física, corporal, no va a estar en condiciones de dar a luz a este bebé de buena forma. Lo más probable es que esta niña sí se muera. Entonces, si ya es despenalizado para las mujeres en general que se pueden morir porque el bebé, entonces también deberías despenalizar en el caso de violación, por ejemplo. A ver, creo que ahí yo partiría... Estás tocando varios puntos y ahí sí me interesó mucho. Ok. Uno, tengo entendido del sistema médico, al menos en palabra, ya está preparado para, en el caso de que se necesite escoger entre la madre y el hijo, el médico, sin necesidad de la madre, pueda decidir si se le va a practicar un legrado o no. Eso ya está hecho. Sí. Entonces no es como que descalibraría algo realmente. Sí. Pero de nuevo, no, al menos en Bolivia dudo que exista el dato. Pero dudo mucho que sea tan fácil. Y por último, o sea, si se tiene, existe el dinero, simplemente es como que sacarlo y empezar a practicarle algo al niño y enfocarte en la madre. Y si te tienes que enfocar en la madre, pues te enfocas, pero no es como que sacamos al niño y lo botamos, ¿no? Ya, eso uno. Segundo, la segunda razón más conocida, que pasa si es en el caso de una violación. Y ese no me gusta tocar realmente, porque si bien soy de los que, oye, puedo opinar aunque sea hombre, sea mujer, en muchas cosas, realmente no me cuesta mucho situarme en la situación, porque no solamente lo puedes ver de una manera fría, ahí realmente tiene que entrar el factor emocional. ¿Qué es eso? Entonces, está del lado de provida, ¿no? Que tiene que perdonar, o lo puede tener, o puede estar en adopción, pero aún así es como que 9 meses, estar viendo a tu violador ahí es complicado. Realmente no me siento en capacidades de tocarlo. Sin embargo, siento que el statement o la postura de qué pasa si es una menor de edad violada es como que,
Ya, ¿cuál más miserable, digamos? Solamente le falta ser discapacitada a esa mujer para que te dé pena y decir, sí, pierdan al niño. Sí, de por sí ya el hecho de que una madre tenga que estar teniendo problemas con su niño ya es muy bajo. Bajo esas condiciones de que por violación y porque es menor de edad, dudo que sea muy mayor. Va a ser muchísimo menor la situación, eso es uno. Segundo, eso de que no, es que realmente se va a estar destrozando, más bien ahí creo que vamos a necesitar colaboración médica, pero mientras más joven es la mujer, obviamente ya desde una cierta edad, después de la menstruación, después de que ha terminado de desarrollarse, es uno más fértil y es más fácil estar teniendo niños que a medida que va avanzando la edad. Entonces realmente funciona al revés. Sí y no. Ten en cuenta que el cuerpo no termina de desarrollarse sino hasta recién principios 20. Entonces que uno, por ejemplo, ya sea fértil, hombre o mujer, no quiere decir que esté en la mejor de sus Pero que se circunstancias. termina de desarrollar, porque sé que el tema del sistema reproductivo sí ya ha empezado a desarrollarse, entonces esa parte sé que ya está concluido. De otras cosas de que ya se te va cerrando, de que el cerebro se termina de como que concretar, no sé bien la palabra médica, eso conozco. Claro, pero no, al menos en te hablo- sistema te- te reproductivo hablo, por deberíamos ejemplo, estar con... No al 100%. O sea, por ejemplo, ponte, a los hombres les bajarán los testículos entre que los 9 y los 12 años y les empezará a cambiar la voz durante la adolescencia y demás, pero hormonalmente y la calidad de esperma no es la misma cuando estás pues en tu preadolescencia que cuando ya has terminado la adolescencia y estás entrando a los 20. Claro, entonces ahí Tu tenemos... calidad de esperma es mucho mayor, es mucho más rica, jeje, en doble sentido, para cuando estás en los 19, en realidad, para ser concretos. Con las mujeres lo mismo, porque no solamente es un tema de que, oh, ya estás ovulando, sino el tema de, por ejemplo, que se ensanchen las caderas lo suficiente y que tengas, por ejemplo, el desarrollo de glándulas mamarias suficiente como para poder abastecer una buena leche en buena cantidad, Pero con entonces, suficientes proteínas, nutrientes y más o demás. menos a los 15 eso ya debería En realidad, estar estamos suficiente, hablando digamos, de sin poner en 17. riesgo. 17. Ya. Siento que si ve un médico en esos momentos nos va a dar 2 sopapos. No, de hecho, para esta investigación he hablado con varias amigas médicas. ¿En que serio? tengo. Sí, he hablado con 2 amigas médicas y un amigo que es médico también. Saludos, Aranza. Sí, Aranza, de hecho, una de ellas. Y no, y por ejemplo, Gracias por corroborar, se necesitaba mucho eso. sí, es que es importante. Y igual, por ejemplo, lo que mencionabas del tema de Bolivia, no es como que es una estadística así como que son demasiadas. O sea, es un porcentaje enorme, pero sí toma en cuenta que en Bolivia tenemos 2.000 embarazos adolescentes al año. Y claro, no será como que es un 70% de los abortos, no estoy seguro de la cifra, sé que tampoco es una cifra así porcentualmente significativa, pero 2.000 personas no es poca cosa, Obviamente. es bastante, ¿no? Y porque también sí, en lo personal sí estoy a favor de despenalizar el aborto para menores de edad, y ese es mi siguiente paso en mi secuencia lógica, no solo en caso de violación, que violación ya, o sea, obviamente ya es... Como dices, es una situación bien crítica, ¿no? O sea, como que es menor de edad, la han violado, o sea, sí, ¿no ve? En ese caso sí yo estoy a favor de la despenalización por todo el trauma y todo lo que conlleva, pero además si estamos hablando de menores de edad, y ese es mi siguiente paso en el tema de la despenalización del aborto, yo diría que también habría que considerar que se despenalice el aborto en general porque hay personas que, aparte del consentimiento, que ahí está el tema de la violación o no violación, pues puede que no se encuentren en condiciones económicas como para tener el bebé. O sea, ya no estamos hablando de que tener el bebé va a afectar a mi salud de forma negativa, sino que también va a afectar a mi estilo de vida como un todo de forma negativa. Hablamos de que un adolescente no tiene todavía terminados los estudios de colegio, no tiene estudios universitarios, su situación económica ahí de por sí ya está complicada. Y si a eso le agregas que además tiene que gastar cada mes en primero pañales y luego va a tener que gastar en el pre-kinder o el colegio y demás de esta otra persona, estás haciendo que su calidad de vida pase a, no sé, no ves en condiciones de precariedad y demás, pero sí de que es una persona, ponte clase media baja, a que baje 2 o 3 estratos. Ya. Entonces, nada, ese es mi siguiente argumento. Yo más bien ahí lo vería desde un tema de evaluación de impacto
más allá de que si es bueno o no, o sea, más bien diría, ¿sería efectivo o no? Esa sería mi consulta. ¿Por qué? Una de las cuestiones es, dependiendo mucho del extracto económico que tenga, más allá del, de la edad, honestamente, no sería mi parámetro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que tiene una alta, no sé, solvencia, a una persona que no la tiene. Y eso va a ser lo mismo independientemente de los 20 a los 30. Ok, Entonces, me parece eso sería uno. Yo no me diría honestamente por la edad, sino por la que edad. te irías por nivel de ingresos. Bueno, y sí sería fregado estar diciendo se permite el aborto a personas que tengan menos ingresos. Pero, pero no es como que no se haga eso en otro tipo de actividades relacionadas al Estado. O sea, el Estado subvenciona y cubre muchas el cosas. Juanito Pinto, tanto... claro. Claro, entonces... Pero, por ejemplo, entonces, nos vamos a concentrar solamente en las personas que realmente les estaría impactando a una persona, tener un bebé, independientemente de la edad. ¿Qué se hace ahí? Uno, está el tema de educación. Y también vamos a tener que concretar. ¿Va a ser por violación o va a ser porque simplemente fue un embarazo no deseado? Porque no. es diferente. Claro, o sea, porque como te digo, el tema de la despenalización yo la manejo por partes. Ajá. O sea, en primera instancia el tema de si pone o no pone en riesgo la salud de la mujer, de la mamá. Pero es que esas dos características en este momento sería importante. Por ejemplo, A mí no me importa, a mí no me interesa cuánto dinero gane la persona. Si la mamá está a punto de morirse, que es una situación, como hemos dicho, estadísticamente baja, pero si está a punto de morirse, entonces... ¿Y qué existe acá? Claro, y que existe el caso. Entonces, en ese eso. primer paso, yo despenalizaría eso. Okay. Segundo paso, despenalizaría por violación. No me importa la edad, no me importa el nivel de ingresos. Estamos hablando de una segunda ley, si quieres verlo. Despenalizaría por violación. Okay, entiendo. Porque no hay consentimiento. Y en un tercer paso, en una tercera ley, otra cosa, yo lo ponía por edad. Ok, entonces ya que hemos tocado el tema de Pero violación, si vamos quieres a lo tocar el tema de qué pasa entonces es un embarazo no deseado, pero ha habido consentimiento en una persona que no tiene la solvencia económica o que no tiene un poder adquisitivo muy alto y que realmente le va a afectar de manera social y económica de una manera muy negativa. ¿Qué pasa ahí? Entonces realmente muchas de esas personas, no por generalizar, sería bueno comprobarlo por estadística, pero no llegan a acceder a tantos abortos, uno por el tema religioso, por el tema familiar, Sí. y está el tema de educación. Sí. Porque esas personas, no, pero justamente en el alto van y son donde más están practicando esas cosas y en ambientes muy feos, ok. Pero esas mismas personas llegan a tener más de 2, 3 hijos después de eso, independientemente. Entonces, realmente estás afectando de una manera positiva o estás haciendo lo más efectivo posible para poder prevenir eso, porque al final los recursos son limitados. Ya si terminas aprobando ahí el aborto, estás dando dinero que podrías estar dando a otras medidas que tal vez sean más efectivas. Correcto, pero sí y no. Cuando yo hablo de despenalizar, no me refiero a volverlo un derecho. Ergo, si no es un derecho, el Estado no tiene por qué meter plata. Porque no puedes pagar. Digamos que a mí no me gusta ir a discotecas y no me gusta beber, digamos. Yo no puedo decir, ir a las discotecas es un derecho y ahora el Estado tiene que pagar todas las fiestas. No pueden pagar Entonces, las ¿quién fiestas pagaría con por mis eso si impuestos. estamos hablando de las personas con menor poder adquisitivo? Pues el que quiere. Hay fundaciones, hay ONGs, pero no el Estado, no los impuestos de todos. Porque Ya. hay gente que no está de Eso acuerdo. me gusta. Entonces, Pero el realmente, que ¿quiénes dan? quiere fomentar esto va a poner de su bolsillo. Se van a hacer colectas sociales, se van a abrir bolsas, se va a juntar dinero y eso va a ayudar a subvencionar y cubrir estas cosas. Si precisamente en esos extractos, que por tema de religión y educación van a ser más cerrados a eso, ya no la persona, pero sí, digamos, en una comunidad o las personas que tienen que estar dando, realmente estás yendo a lo más efectivo, porque va a ser uno, menos vista o se le va a empezar a más bien estar hablando de que no debería por el tema de religión, por el tema de fe, por lo que quieras. Pero realmente le estarías poniendo otras trabas a que pueda practicar el grado que necesita. O simplemente no tiene la plata en esos momentos. O tal vez lo vaya a perder de una manera natural porque realmente no tiene para el mantenimiento, para poder estarse dando los cuidados, digamos. Sí. Entonces, realmente es como que, más allá de si se debería o no se debería, es como que ahí realmente me gustaría un estudio que diga, ¿es lo más efectivo en esos momentos o no? O tal vez se puede estar aplicando a un tema preventivo.
Correcto, eso es cierto y eso no lo voy a negar. O sea, obviamente aquí tendría que existir un estudio de por medio que te diga, ok, es más eficiente meter plata, sea pública, privada. En no importa. educación. Es más eficiente meterlo en educación, esto. en métodos anticonceptivos o propiamente en aborto. Y obviamente la mayor parte de los recursos públicos, privados, lo que sea, se tendrán que destinar a lo que sea lo más eficiente. Y sí, no lo voy a negar. O sea, cuando hablo de despenalizar el aborto y demás, no digo, entonces solo nos enfocamos en el aborto. No, o sea, porque el aborto en realidad es una última medida, es un último paso. En primera instancia tendrías que haber usado anticonceptivos, tendrías que haber hecho campañas de concientización, de educación y demás. Y eso, por ejemplo, sí puede hacerse con recursos del Estado, porque al final al Estado le conviene que la gente se cuide, porque si la gente se cuida, no tiene que gastar en un bebé, puede especializarse, hacer una maestría, eso hace gente más productiva, gente que no tiene que pasar horas en la casa, gente que trabaja más, gente que aporta más impuestos, el Estado crece, al Estado le conviene, entonces el Estado tranquilamente va a invertir en educación sexual y demás. Incluso, no es que no, me consta que hay instituciones que sí reciben fondos de la Iglesia Católica y demás, que igual fomentan campañas de anticonceptivos. ¿Por qué? Porque obviamente prefieren eso que luego la gente aborte. Yo daría una acotación. Está muy bueno eso y sé que se lo hace, mayor o menor medida, realmente tendríamos que estar observando. Pero tal vez ya de un punto de vista más filosófico, creo que también estar abordando de eso desde un punto más desde la cosmología o cosmovisión. Cosmovisión. Sería más importante porque no es lo mismo ir y darle un condón a una persona del campo que realmente está mucho más cerrada a eso, Sí. que no me jodas, y van a tener 13 hijos, Ah. a una persona, digamos, que no está tan metida en eso. Entonces el tema de la cosmovisión realmente también es muy importante en eso, porque ir, estar dando, tal vez tenga cierto efecto, digamos, en un área, voy a decir urbana, también puede ser rural, pero por lo general va a ser más urbana. Pero una persona que está más metida, digamos, en el tema incaico, o que es como que vive en más pueblos, o vive de una manera más cerrada, porque no quiero Sí, es cierto. generalizar, no va a ser tan efectivo, digamos, esa educación. Entonces, realmente, por eso digo, se necesitaría ver una evaluación de impacto realmente. ¿Cuál es la medida más efectiva para prevenir eso? O, por último, si se tiene que hacer, pues se hace, digamos. Pero para saber realmente que esta última medida es la que se necesita. Correcto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y justamente ahí deberían entrar, no sé, pues sociólogos, antropólogos y demás para ver qué es lo que va a lograr que gente de distintas culturas, distintas ciudades, distintos barrios, distintos pueblos pueda asimilar esto con mayor facilidad. Porque, por ejemplo, si nos salimos un momento y ojalá esto no haga que Spotify ponga un anuncio en el episodio, un disclaimer, pero Sí. si agarramos el tema del COVID, fija, ahorita ya ha salido el letrerito Sí. o algo de... Ya tenemos shadow ban. Algo por el estilo. Pero si agarramos el tema de las vacunas, es cierto, o sea, tú puedes ver las estadísticas. En las zonas rurales el índice de vacunación es mucho más bajo. Porque la gente no se va a meter cosas que no cree por que el imperio o que porque Bill Gates o porque una u otra cosa. O por superstición. O por superstición, o porque no es natural, no son hierbitas, no son plantas. Ok, bajo la razón que sea, pero es cierto que en Bolivia, en el área rural, la tasa de vacunación es significativamente más baja. Ergo, y eso igual se puede aplicar y puedes ver, no creo que hayan los números, pero te apuesto 100 pesos a que si hacemos el estudio, es mucho más probable que la gente no quiera usar ciertos métodos de anticonceptivos porque puede que los consideren invasivos. Como que, no me voy a poner 2 barras en mi brazo o me voy a poner una cosa de cobre ahí adentro. O sea, hay gente que... chip en el brazo. No. Claro, o sea, hay gente que va mucho más alineada hacia otro tipo de medicina natural, andina, tradicional, etc. Entonces, el tema de la cosmovisión afecta mucho, importa mucho. Entonces, ahí, bien sea que vayas a hacer una campaña de educación, concientización o métodos anticonceptivos o lo que sea, tienes que saber cómo llegar a la gente. Eso es totalmente cierto. Que son precisamente las áreas, digamos, de que per cápita van a poder llegar a tener más hijos. Sí, es cierto. Y potenciales más abortos, digamos. Ya sea de manera natural, ya sea de manera asistida, pero a pesar de que pueden llegar a tener promedio 5 o 4 hijos, sí. Fija, han perdido más de uno. Sí. Y de hecho eso también sale, bueno, no tenemos censo hace 10 años, 11, más tiempo, trágicamente, pero sí, lo puedes ver en el último censo, en efecto, es donde más abortos naturales o nacidos no vivos se ha tenido. Ahora,
dado que hemos tocado el tema de anticonceptivos, acá yo puedo ser un poco estricto, pese a que me he mostrado bastante abierto toda la primera parte del podcast. Ok. Yo sí considero que si vas a despenalizar y demás, mm, o sea, los accidentes pasan. O sea, ningún anticonceptivo es 100% fiable. Los condones se rompen. Los condones se rompen, o las barritas no estaban bien puestas, o de repente el cuerpo no asimiló, absorbió, entendió bien que es un DIU. Oye, acá tengo una cosa de cobre, eso quiere decir que no puedo tener bebés. Pasan, o sea, ninguno es 100% garantizado, Sí. excepto que, claro, te cortes algo o te extirpes. Ok, genial. Para esos accidentes, o sea, si viene una persona y me dice, oye, mira, tengo las barritas, tengo el coso, pero no ha funcionado, igual me he embarazado, yo sí considero que debería igual despenalizarse. Pero, honestamente, no me parece muy bien que gente que no se cuida y que simplemente así yo lo aborte porque sí. No, ahí yo personalmente sé que me he mostrado bien abierto con toda la primera parte, pero, o sea, seamos sinceros, sí, los accidentes pasan. Siento que está un poco en contra de los puntos que estabas tocando a favor. El único Claro, punto que este no es tan punto, congruente con personalmente la línea sí, que se sé está que no tiene tocando. congruencia con todas las otras cosas que he señalado, pero es que, claro, una cosa es una violación, una cosa es que la mamá está en riesgo, otra cosa es que... Y ese porcentaje es muchísimo más alto de los últimos que hemos tocado, tanto de violación, Sí, claro. de que está poniendo en riesgo. Hay muchas personas y muchos embarazos no deseados que me he ido tocando por falta de educación o simplemente porque un descuido o por... No es mala praxis, ¿no? Pero ¿qué se puede decir? Porque no le importó. Correcto. Ahora, aquí, y por eso es que el anterior punto lo había abordado desde la edad. Yo sí haría una diferenciación de edad. Si bien la mayor parte de las cosas legalmente se abordan desde los 18, antes 18, post 18, yo sí considero que deberían haber otras cosas que se legalicen o no a partir de, no sé, pues ponte los 30, 40, 50, porque cada etapa de la vida es distinta. Y yo considero que la gente debería tener distintas circunstancias y condiciones de acuerdo a estas realidades. No en pos de favorecer a ciertos grupos por obtener votos, como normalmente hacen los políticos favoreciendo a gente de la, no sé, pues... Tercera edad. tercera edad Ok. normalmente, y que los ves y tienen 3, 4 departamentos y nosotros pinches millennials no podemos tener ni uno. Ese tipo de favoritismos no me parecen bien, pero sí considero, y por eso mencionaba el tema de la edad, sí considero que si una persona está por debajo de sus 30 y no se ha cuidado y demás, es en parte también responsabilidad de la sociedad, no solo responsabilidad de esa persona. Ok, ok. Porque no se le ha dado de repente la educación sexual, reproductiva, anticonceptiva suficiente, sólida. Entonces sí, y yo considero que esa persona, para que pueda hacer un estudio de universidad y luego pueda hacer una maestría y tener buenas condiciones económicas y demás, sí considero que en ese caso, aún pese a la irresponsabilidad de no cuidarse, sí debería, pienso yo, habilitarse el tema del aborto, pienso yo, como despenalizar. Pero... porque, o sea, reitero, está en sus 20, está en la U, seamos sinceros, acá la gente todavía no está así en pleno nivel de lucidez intelectual y demás. O sea, hay gente que sale de la U y todavía no sabe qué hacer con su vida. Entonces, que cometan ese tipo de imprudencias, a mi consideración, no implica que sí o sí tengan que vivir con las responsabilidades y las consecuencias de ello. Pero sí pienso que alguien que ya ha pasado de cierta etapa, ya tiene estudios universitarios, ya tiene 30, yo sí considero que en ese caso no me pueden venir a decir, pero es que no me he cuidado. Yo ahí sí haría una diferenciación. Pre-30, post-30, no sé tú qué piensas de eso. Que es muy complicado. O sea, sí, te voy a ser sincero, es complicado, no es que no. Muy complicado. Porque, a ver, en primera instancia sí debería ser, pero es que, again, es realmente es como que tomar a la sociedad y ponerla en un saco, porque si bien hay muchas personas de que realmente, o sea, cuando yo salí de la universidad, ahora me doy cuenta, realmente era muy boludo, no sabía qué era, no sabía qué esperar del trabajo y pensaba de que todo iba a ser bonito y no. Y aprendes esas cosas a las malas, pero como que eso me ayuda a madurar. Ahora bien, muchas personas tal vez tuvieron como que una mayor nivel de oportunidades aún saliendo de la U, entonces realmente siguen en la misma lógica que seguían en la universidad, de ok, estoy ganando, ya tengo mi plata, entonces a ver qué hacemos fin de semana, a ver cómo nos divertimos.
Entonces, realmente creo que depende mucho de eso. Y también hay muchas personas que están muy irresponsables a los 30. Hay muchas personas más bien que empiezan a generarse más conceptos o, como decimos acá, más taras. Entonces es como que si no he usado esto, no he usado, digamos, condón antes, ¿por qué tengo que estar utilizando condón ahora? Aquí no sé si es la edad la respuesta. Tal vez va por eso, pero el nivel de madurez, si bien no soy de los que no, eso la edad no importa, la edad sí importa, pero no es no es determinante. Tal vez es el factor más importante, puede ser, pero definitivamente no es una obligación de que he llegado a tal edad y ya he alcanzado cierto nivel de madurez. Sí, es cierto, o sea, concuerdo, basta con que mires a nuestros diputados que andan manejando ebrios y chocándose y atropellando a gente, pese a que tienen 40 y pico, 50 años. Cuando hay niños de que están ya manteniendo su familia, digamos, porque Sí. no había padre, entonces Sí, o sea, yo es sé que complicado. la edad no es un Realmente, factor determinante, pero es que tampoco podemos hacerle un test de IQ a toda la población, ¿no ves? Entonces, por eso es que yo me agarraba el tema de la edad. Pero bueno, al final del día, por muy controversiales e irónicas que hayan sido mis últimas dos opiniones en relación a todo lo anterior, y la poca congruencia que pueda haber ahí, yo sí considero que en todo caso, primero sí estoy a favor de despenalizar y considero que si se va a hacer, tendría que ser, como te digo, por partes. Primero que el riesgo de la madre, luego que violación y ya luego puedes ver qué otros pasos o ramas sigues, ¿no? O sea, yo considero que debería ir por ese lado. Y obviamente lo mantengo como no, o sea, no como un derecho, sino como legalización. Porque, reitero, a los médicos no los puedes obligar a que tienen que hacer esto, ¿no ve? A los centros de salud tampoco les puedes obligar a que lo hagan. O sea, al final ya esto generará un mercado propio de quienes quieran participar solicitándolo o brindando estos servicios. Esa es mi postura en resumen. ¿Algo más que quieras señalar, añadir? Cambio de opinión muy rápido y me gusta escuchar a ambos bandos, honestamente. No sé si es una fortaleza o una desventaja en estas alturas. Por eso hasta ahora no he querido decir soy pro aborto, soy pro vida, porque como verás, claro, creo que tengo un poco de ambos. Sí, no, y además no es tan fácil. O sea, depende del contexto, depende del caso, Por eso mi postura es sí, pero hay un asterisco. Sí. Pero depende. Y realmente depende mucho, o sea, con quién hables, digamos. En estos momentos tal vez hubiera cambiado mucho la conversación si hubiera venido una doctora aquí, que si bien estás más familiarizado que yo, no es lo mismo, digamos, que tal vez nos venga a dar su opinión, porque lo hemos visto mucho desde un ambiente más de datos, cuando en el tema de violación realmente el factor emocional, el factor del estado emocional y el estado mental que puede estar la persona es muy importante. Eso es uno. Tal vez de aquí a 1 año, 2 años escucho este podcast y digan, ah, qué boludo. Porque estoy pensando, porque vaya a cambiar de opinión o porque me informe más. Entonces, creo que es la belleza de este podcast. Realmente es un punto en la historia en el que estamos pensando así como una fotografía. Veamos cómo va evolucionando. Espero que no sea desalentador para la audiencia. Pero creo que es una de las cosas buenas de ir charlando, digamos. Yo estoy pensando en estos momentos así, capaz con más datos se pueda ir cambiando o se vaya reforzando. Pero yo cerraría, digamos, con eso. No tengo una postura porque realmente estoy un poco entre ambos. Y ni siquiera le estoy poniendo la moral o tal vez las convicciones que yo tenga. Solamente le estoy tratando de ver como un objeto externo. Pero, por ejemplo, sería muy diferente si estuviéramos en la situación de que, ¿qué pasa si mi pareja tiene un embarazo? Cambiaría mucho la posición. Sí. O sea, ya estando ahí, ya estando en el momento, las cosas son diferentes.